Señora Presidenta, hoy hemos sido convocados para tratar un proyecto de ley que se trata de un impuesto para colaborar, para incrementar las posibilidades del Estado para afrontar la situación derivada de la pandemia. Un proyecto de ley similar en cuanto a su espíritu a uno que se votó el año pasado. Nuestro partido había tenido iniciativa de imponer una contribución de aquellos empleados del Estado que tienen comparativamente una situación más segura desde el punto de vista laboral y de montos de remuneración que los hacen estar dentro del grupo que se podría considerar más privilegiado. Lo votamos el año pasado y con el mismo espíritu lo vamos a votar este año. Es claro que lo que va a recaudar este impuesto no es un monto significativo en cuanto a las erogaciones que debe hacer el Estado para atender esta situación tan crítica que a todos nos ha afectado y que para todos nosotros es evidente. Esto se trata de una señal de solidaridad de aquellos que teniendo una situación comparativamente mejor frente al resto de la sociedad, hacen un aporte que por supuesto no va a ser de la significación necesaria para poder sortear todas las necesidades y los obstáculos que se tienen. En esta sesión se ha hablado mucho, se ha hablado de muchas cosas a lo largo de la sesión. Se ha hablado de la posibilidad de incluir otras contribuciones. Se habló del sector privado, se habló del impuesto a las colocaciones en el extranjero. Por supuesto que son todas posibilidades que llegado el momento tal vez sean tratadas, porque tal vez sea necesario, porque todavía no somos capaces de saber la verdadera profundidad de la crisis que está viviendo el Uruguay y el mundo. No sabemos cómo va a seguir desempeñándose la economía, cómo va a seguir la marcha hacia adelante. Tal vez en el futuro tendremos que tratar otro tipo de contribuciones. Pero hoy se trata de atender un pedido del Poder Ejecutivo, de las autoridades económicas que son quienes tienen la responsabilidad de conducir económicamente al país. Y lo que han pedido es ese proyecto que hoy tenemos que tratar. Aquí se ha hablado de muchas cosas. El senador Camí, por ejemplo, habló de la no correspondencia de ese impuesto al patrimonio por constituir una doble imposición de algo que ya estaba grabado en el impuesto a la renta. Yo tal vez tenga alguna discrepancia porque yo entiendo que el impuesto a la renta no es el impuesto a la renta, por más que se llame así, es el impuesto al ingreso, el impuesto al trabajo. Así que tal vez no sea una doble imposición. Es algo para estudiarlo en el futuro. Se ha hablado de lo que han hecho otros países aportando tanto per cápita, tanto a los sectores más críticos, pero se soslaya o se evita hablar de la realidad del Uruguay. Acá estamos en el Uruguay, no estamos en otros países. Tal vez Alemania, Francia, tal vez otros países pueden hacer maravillas y hacer aportes realmente significativos, pero Uruguay, en principio, el país recibido por este gobierno en marzo del año 2020 no era el país de las maravillas. Acá se habla de los 100.000 nuevos pobres, por supuesto que nos duelen a todos, pero nos duelen sobre todo porque se suman a los cientos de miles de pobres que ya había antes de la crisis, antes de la pandemia. Se habla del aumento de la pobreza. Claro que sí, pero no se puede soslayar la realidad que se está viviendo y tampoco se puede evitar mencionar todo lo que se está haciendo para atender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Se ha hablado de los miles de millones de dólares que tienen residentes o uruguayos fuera del país. Sería bueno hablar de cuál es la razón por la que esos uruguayos sacan el dinero fuera de país.
¿Por qué no se generan en el Uruguay las condiciones de inversión necesarias? ¿Por qué el costo país del Uruguay hace inviable que muchos de esos uruguayos piensen en tener el dinero acá adentro y no sacarlo para afuera? Hay que hablar las cosas como son. Acá estamos viviendo en gran manera las consecuencias de políticas que se han aplicado a espaldas del trabajo nacional, del verdadero sector productivo y motor de la economía nacional. Nosotros hemos escuchado aquí rasgarse las vestiduras por la sensibilidad social. No le cedemos la derecha a nadie en materia de sensibilidad social. Nos duele tremendamente que haya uruguayos comiendo de la basura. Nos duele tremendamente que haya decenas de miles de uruguayos que deban recurrir a ollas populares para comer. Claro que nos duele, pero todo esto es consecuencia de políticas equivocadas en el largo tiempo, agravadas, por cierto, agravada la situación, por cierto, con la pandemia. Pero en este país, este gobierno se ha encargado de atender a esos sectores y se han aumentado muchas veces los aportes de los distintos ministerios y organismos involucrados para que no haya hambre entre los sectores más frágiles. Por supuesto que hay muchísimo que trabajar en el futuro, claro que sí. Se ha hablado y se ha comparado, yo creo que hasta el cansancio, por lo menos 5 senadores lo hicieron, del sueldo de un gerente del Banco República con el de un gerente del Santander o del que sea, o del Scotia. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver realmente no es lo que le paga el banco a su gerente, que como banco privado puede pagar lo que se le antoje, sino lo que tenemos que hacer es evitar que los bancos ganen lo que están ganando hoy a expensas de los uruguayos de a pie, cobrando ellos o sus prestadoras financieras colaterales intereses de usura realmente escandalosos ante la omisión de las autoridades económicas de nuestro país a lo largo de los años. Eso es lo que hay que evitar, no que le paguen mucho a un gerente en una empresa privada. Nosotros hemos planteado claramente, como se ha dicho acá de otros partidos, nosotros también hemos planteado la necesidad de asistir a la pequeña, a la micro, a la mediana empresa, al pequeño productor rural, al mediano productor rural y, ¿por qué no, también a las grandes empresas que son las más generadoras de dinero, y al cuentapropista y al profesional y a tantos sectores que han sido golpeados duramente por esta pandemia? Pero esa es otra discusión. Algunas cosas se han hecho, algunas cosas se han avanzado, algunas cosas hemos aprobado en este mismo recinto y muchas otras serán anunciadas en las próximas semanas, como ya lo están diciendo las propias autoridades económicas. Claro que sí, que hay que darle oxígeno al sector productivo nacional, que necesita hoy por hoy esa mano para poder sobrevivir a esta pandemia y que para el día que haya ese ansiado rebote de la economía estén las empresas todavía con vida. Estamos convencidos de que hay muchísimo por hacer. Claro que sí que lo haremos, pero hoy se trata de votar un impuesto o un aporte adicional, de dar una señal desde lo público, una señal necesaria para que todos, en definitiva, estemos afectados de la misma manera por este gran golpe que ha significado la pandemia. Ayer, en la media hora previa, decíamos que en esta hora tenemos que empezar a pensar el país en clave de unidad, en clave de políticas de Estado. No podemos buscar sacar rédito político de cada situación. No podemos, cuando se trata de cosas tan claras como esta, de dar un aporte más a las arcas del Estado, empezar a echarnos culpas mutuas de quién es el responsable de la situación que se vive en tal o cual sector. Todos tal vez tengamos culpas acá, todos por no haber estado a la altura en su momento para atender a los sectores más sumergidos, más carenciados. Todos tenemos culpa de las desigualdades que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Todos
todos sin excepción, incluso los que más gritan, que tuvieron todas las oportunidades y el viento a favor para haber arreglado muchas situaciones y no las han arreglado, y el país está en la situación que está, producto de la acumulación de políticas totalmente equivocadas y a espaldas de los más frágiles y a espaldas del trabajo nacional. Creemos que hay que pensar el país de una vez por todas en clave de unidad nacional, pensar los grandes temas que van a ser la viabilidad o no de nuestro país en el futuro, pensar cuál va a ser el modelo de país que queremos para el futuro, pensar todos los grandes problemas que se nos presentan, la inserción internacional, la problemática demográfica, la cada vez menor cantidad de uruguayos de nacimiento que tenemos en el país. ¿Qué soluciones pensamos para eso? Para todo ello debemos pensar en clave de unidad, en clave de políticas de Estado. No hay otro camino, por más que nos enfrasquemos ahora a culparnos, a acusarnos unos a otros, todos tendrán argumentos para acusar al otro, todos tendrán argumentos para dar manija a su tribuna en contra del otro bando, y todos tendrán forma de seguir ahondando esa fractura y esa división que nos hace un mal tremendo y nos va empantanando y no nos deja avanzar. Por eso Cabildo Abierto va a votar este proyecto de ley en general y en particular en el entendido de que esto es lo que nos están pidiendo quienes son responsables de la conducción económica, como en el futuro trataremos otras propuestas, incluso algunas que hoy hace la oposición, las consideraremos en la comisión respectiva. Esa es nuestra posición y eso es lo que quería transmitir en esta sesión. Muchas gracias, señora Presidenta.